pone el cascabel al gato y se lo pone, y se lo pone. Y le pone el cascabel al gato y se lo pone, y se lo pone. Radio Peuco Dañe presenta El Cascabel del Gato, un programa de conversación, denuncia y análisis social de nuestro acontecer local. Conduce Juan Carlos Mix y Francisco Cartagena. ¿Quién le pone el cascabel al gato? ¿Quién se lo pone? ¿Quién se lo pone? Hola nuevamente vecinas y vecinos de Padre Hurtado. Aquí estamos en el Cascabel del Gato, un nuevo capítulo de este programa de Radio Peuco Dañe, la radio de la gente común. Hoy, como toda la semana, vamos a tratar un tema muy especial. En esta ocasión vamos a dedicarnos un poquito al tema de la nueva Constitución, pero más allá de, obviamente, tener una posición que la tengo, por supuesto, yo apruebo, queremos dejar con ustedes algunos videos que circulan en la red, explicativos, sobre todo el de la profesora constitucionalista de la Universidad Católica, la profesora Marisol Peña, que es una gran explicación de lo que es la Constitución, cómo se modifica, por qué se modifica, cuántas personas, etcétera. Es una explicación muy extensa, pero muy clarita, que nos va a dejar a todos muy clarito con este tema. Y además con la intervención en otro video del profesor Fernando Atria, que también es profesor y abogado constitucionalista, que él explica algunas de las razones por las cuales hay que cambiar la Constitución. Espero que sea un programa que les guste y eso, vamos a verlo. Nos habíamos acostumbrado a que la Constitución fuese una discusión y un asunto de unos pocos. En la elaboración de la Constitución de 1833 participaron 36 personas. En la de 1925, 22 personas. En la Constitución del 80, 12 personas. En la fase participativa del proceso constituyente, como se ha dicho acá, cerca de 230.000 personas. Es decir, esta como ninguna otra tiene la posibilidad de ser la constitución más representativa que hayamos tenido al contemplar el documento Bases para una nueva constitución que fue hecha en el gobierno de Bachelet y que contempló la visión de todos los que quisimos participar dentro de Chile, ya sea a través de los cabildos abiertos o la página web del gobierno. No hay ningún estudio de opinión en donde la mayoría de las chilenas y chilenos no esté de acuerdo con cambiar la Constitución. Solo por mencionar algunas cifras, la consultora Academia en el año 2015, un 77% apoyaba la necesidad de tener una nueva Constitución, un 72% el 2016, un 79% el 2017 y un 82% el año 2018. Se trata de una demanda que resuena con fuerza en cada movilización ciudadana. En resumen, la voluntad popular mayoritaria en Chile quiere cambiar la Constitución. Por ende, ya que el poder del Estado radica en la voluntad popular, no se nos puede negar una nueva Constitución si es lo que las mayorías quieren. Y es que de hecho eso es lo mínimo si es que nos llamamos a nosotros mismos una democracia. ¿Y qué cosas le faltan a la Constitución? Y en esto el senador Buenchumilla nos puede hablar, digamos, en profundidad. No reconoce los pueblos originarios. Otro punto importante aquí es reconocer a nuestras etnias, las cuales en muchos casos se sienten más mapuches o más rapanui, por dar algún ejemplo, que chilenos. Por lo tanto, envolvernos a todos bajo este manto de chilenidad es un insulto para muchos de ellos. Por ende, defiendo la idea de que la nueva Constitución reconozca un carácter plurinacional de nuestra sociedad, o por lo menos multiétnico. No descentraliza el poder ni da poder efectivo a las regiones y a los municipios. Y esto va no solamente en darle facultades reales a los cores, sino también que los intendentes regionales sean elegidos por voluntad popular en su propia región y no sean elegidos a dedocracia por el presidente o cualquier otro. Y de paso que una parte de los recursos regionales se quede en las regiones y no se vaya todo a Santiago para la redistribución. ¿Dónde está el núcleo que no tenemos acuerdo? En las excesivas facultades del régimen presidencial, como lo decía
el profesor Pablo Ruiz Tagle. Esto claramente tiene que ver con quitarle atribuciones al presidente, el cual, no olvidemos, a día de hoy todavía tiene atribuciones groseras, como por ejemplo vetar las leyes o al mismo tiempo los decretos de fuerza de ley, con los cuales, independiente de la voluntad del Congreso, él puede fijar una ley y aprobarla él mismo. Si eso no es ser tiránico, no sé qué lo sea. Permite la reelección ilimitada de cargos de elección popular y no tiene reglas claras respecto del nepotismo. Hay ausencia de restricciones para elegir e instalar parientes en funciones públicas en un mismo gobierno local, provincial o regional. Aquí es cosa de ver solamente cómo el apitutamiento se toma los cargos públicos. Tenemos un problema serio de cumplimiento de los tratados internacionales que el país por su voluntad ha suscrito y sigue suscribiendo. La mitad de los tratados internacionales que nosotros hemos suscrito en materia de derechos fundamentales son compromisos que están a medio cumplir o que no se cumplen satisfactoriamente o que no hay herramienta para cumplirlo. Eso es un tema que no puede ser, no es posible que exista esa situación. Nosotros nos encontramos recientemente con el cumplimiento de la causa Norín Catrimán, que es un fallo en que fuimos sentenciados por la Corte Interamericana y la Corte Suprema tuvo que hacerse del cumplimiento de un fallo sin mecanismo legal, sin ningún tipo de asidero normativo y tuvo que producir el cumplimiento de ese fallo. Cosas así son las que dan vergüenza de esta Constitución. Necesitamos un marco legal que por lo menos no sea contradictorio con el marco legal internacional, así como para empezar, digo yo. Pero esto es muy importante. En buena parte del mundo, los funcionarios municipales y públicos pueden ir a huelga, es un derecho fundamental. En Chile está prohibido por la Constitución. Y aquí hay un cierto vacío legal, porque si bien es cierto, los trabajadores municipales no pueden sindicalizarse, sí pueden pertenecer a los gremios, los cuales en la práctica cumplen más o menos las mismas funciones que un sindicato. Entonces se preguntarán ustedes, bueno, ¿y entonces por qué no se sindicalizan y ya? Bueno, esto tiene que ver con que los trabajadores municipales no se rigen por el Código del Trabajo, sino por la Ley de Funcionarios Municipales, la cual establece, entre otras cosas, que los trabajadores municipales no pueden sindicalizarse, no pueden querellarse legalmente ni contra su jefe directo, es decir, el alcalde por ejemplo, ni contra el Estado, y al mismo tiempo que no pueden dar entrevistas a menos que su empleador lo autorice. O sea, negro por todas partes. Y al mismo tiempo, dicha ley permite que buena parte y el grueso de los trabajadores municipales no tenga contrato. Es decir, la mayoría trabaja ahí por boleta de honorario. Lo que significa en la práctica que los mismos no pueden enfermarse, no tienen derecho a vacaciones, por lo tanto es un completo asco. Y al mismo tiempo no tienen la seguridad de que el día de mañana no les vayan a decir, ¿sabes qué? No requerimos más tus servicios y no te vamos a dar ninguna indemnización aunque lleves años trabajando aquí, porque sencillamente no tienes contrato. Para un ejemplo, las sociedades que ahora estamos mirando como mucho más equitativas, Alemania, Dinamarca, tienen cerca del 70% de la fuerza laboral sindicalizada. En Chile es casi el 10%. El proyecto de titularidad sindical buscaba incentivar que los trabajadores entraran a sindicatos. Sindicalizaran, claro. Fue declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional. El primero que me diga que en Chile la gente no se sindicaliza porque está súper bien y no tiene demandas que hacer cumplir, se lleva un guate. En la Constitución está el Tribunal Constitucional con atribuciones desproporcionadas y con un proceso de nominación que permite, por ejemplo, que la presidenta del Tribunal Constitucional hoy día haya sido nombrada por sí y ante sí, sin preguntarle a nadie más, por el presidente Piñera, eligiendo a su mano derecha del segundo piso, que hoy es presidenta del tribunal. Aquí quiero ser bastante enfático. Está bien que exista un tribunal constitucional. Lo malo está que sus miembros sean elegidos por cuoteos políticos de lado y lado. Y al mismo tiempo está aún peor todavía que los mismos puedan interpretar la Constitución con cierto sesgo político como ha pasado en más de alguna ocasión. Y esto es precisamente un signo inequívoco que hay que cambiarla. Y es que si la Constitución da espacios para la interpretación, es un signo de que está haciendo agua por todos lados. Cuando se trató de darle facultades al CERNAC para que pudiera fiscalizar y tuviera dientes, pudiera morder y en el fondo no sea solamente una declaración de buenas intenciones, la derecha nos dijo una vez más que esto era inconstitucional y lo llevaron al TC. Si permanentemente están llevando todos estos temas a la constitucionalidad o inconstitucionalidad, ¿por qué hoy día nos dicen que la Constitución no es importante?
Yo creo que ahí hay por lo menos gato encerrado. Bien ahí, Boric, tienes razón en eso. Si queremos jugar el juego del libre comercio, necesitamos instituciones que puedan sancionar de verdad. Ahora, yo podría seguir aquí todo el día enumerando más problemas que tiene la Constitución actual, pero sé que al final del día alguien me diría, bueno, todo es perfectible, y si la Constitución actual tiene problemas, bueno, arreglemos esos problemas, pero no es necesario partir de cero. Al respecto de eso tengo dos cosas que decir. Número uno, de cero no vamos a partir, porque para empezar Chile tiene varios tratados internacionales firmados que amarran ciertos derechos, como los humanos por ejemplo. Y segundo, la razón por la que elegimos cambiar la Constitución en vez de solo modificarla tiene que ver con la prontitud en el proceso. Sin ir más lejos, La Constitución de Chile, que desde 1990 comenzó a regir, que tiene 300, más o menos, 300 cambios a lo que era la Constitución original de Pinochet. Pero todavía estamos cortos, porque voy a hacer nada más que un ejemplo de derecho comparado, de lo cual nos podrá hablar el profesor Castellá, que viene de España, de Barcelona, para que el franquismo quedara atrás y pudiésemos pasar a una democracia en términos maduros en España, el año 1978, a las leyes del franquismo se le hicieron más o menos 1000 cambios. Nosotros estamos en el orden de 300. Nos quedan 700 cambios que hacer desde el periodo en que estábamos hasta el que tenemos que llegar. entonces mi invitación a todos es a aprobar este cambio a gran escala votando apruebo. Y si resulta que la nueva Constitución es más terrible y nefasta que la anterior, pues sencillamente votamos rechazo en el segundo plebiscito de aprobación de la nueva Constitución. Y ya, por lo tanto, cerrarse de antemano al cambio votando rechazo me parece una actitud completamente bestial y groseramente errónea. Pero bueno, allá cada uno. Ahora, como nuestros políticos tienen de paso niveles tan bajos de aprobación, recomiendo también votar Asamblea Constituyente y de este modo este proceso sea lo más democrático posible. Como siempre... Yo apruebo porque quiero que Chile sea la tierra por donde pasen los hombres libres. Justicia para toda mi gente, donde vivamos juntos alegremente. Me gusta lo que estamos viviendo, lo que entre miles podemos juntos ir construyendo. Mi pueblo despertó del letargo, y ahora somos unidos y empoderados. Yo apruebo que nuestra voz se escuche en el mundo entero. Yo apruebo una nueva Constitución escrita de cero. Yo apruebo Convención Constitucional, todos votaremos. Yo apruebo una nueva Constitución para un Chile nuevo. Un nuevo pacto social saldrá de todo este movimiento, porque mi pueblo se tomó las calles para luchar por lo que es nuestro. Escribiremos en democracia una nueva Constitución que garantice a los chilenos más justicia y participación. Por todas, todos y todes seremos claros y consecuentes, Marcando con fuerza yo apruebo. mi Convención Constituyente. Será mi pueblo el que construya los caminos del futuro. La historia es nuestra y juntos ganaremos de más seguro. Yo apruebo que nuestra voz se escuche en el mundo entero. Yo apruebo Una nueva Constitución escrita de cero. Yo apruebo Convención Constitucional,
Constitución, en el segundo sentido que decía, ¿no? La Constitución como esta decisión fundamental sobre cómo se organiza la política, que hace que sea imposible eficazmente combatir el abuso. Y es cosa de que recordemos algunas cosas que han pasado en los últimos años. Se intentó, porque la política ha tratado de hacer cosas, se intentó crear un servicio del consumidor para proteger consumidores. Sí. Inconstitucional, prohibido por la Constitución. Se intentó que las empresas... Déjame anotar eso, porque eso sí nos pasa a todos. ¿Ya? Toma. Entonces, ¿qué se ha cosas que se han intentado, no estoy inventando yo, cosas que se han intentado, se han legislado, se ha dictado una ley y después nos hemos descubierto que son inconstitucionales. Y que eso está en la Constitución porque asegura y resguarda mis derechos. Bueno, el legislador decidió que era necesario un CERNAC fuerte, porque con un CERNAC débil no se protege al consumidor. Entonces, hablamos del león sin dientes. Exacto, claro, un león sin dientes, y hubo mucha presión, y hubo discusión política, y en fin, se dictó una ley del CERNAC. CERNAC. Y después la Constitución impedía que tuviera dientes. Esa nueva ley del CERNAC creaba un CERNAC con dientes. ¿Ya? Inconstitucional. Esto fue declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional. Ya. Prohibido por la Constitución que tenga dientes. No que exista un CERNAC. O sea, que existe un CERNAC para que uno lo llame y le diga, me trataron mal en esta empresa, y que entonces el operador le responda, pucha señor, qué pena lo suyo, yo siento su dolor, y tiene que ir a tribunales. Para eso el CERNAC, eso sí puede ser. Pero un CERNAC que pueda sancionar a la empresa que abusa del consumidor, eso es prohibido por la Constitución. Esto con dientes sin dientes no es un concepto que inventaste tú. ¿Sí? No, o sea, esto, es así. O sea, todo esto fue discutido hace un año. 2. Otro caso de abuso. A pesar de que la ley prohíbe que las universidades tengan fines de lucro, todos sabemos que por décadas las universidades eran de empresas o de sociedades que de distintas formas lucraban. Sí. Y entonces llegó un momento en que decidimos, bueno, mire, vamos a dejar de hacernos los tontos. Y ahora sí vamos si la ley dice que es sin fines de lucro, que las universidades sean sin fines de lucro, ¿no? Y entonces para eso, sabiendo el legislador, sabiendo los políticos que en el pasado la prohibición legal había sido burlada, entonces decidieron tomar una medida que fuera eficaz. Y decidieron, mire, como se trata de universidades que no pueden tener fines de lucro, ellas no pueden ser controladas por empresas. Porque ¿para qué una empresa que tiene fines de lucro, para qué querría controlar una empresa si no va a sacar utilidades? Claro. Entonces, prohibición del control esto va a ser un poco empresarial de la universidad. Eso, prohibición de control empresarial de la universidad. Ya. O sea, yo no las podía controlar. O sea, una empresa. Claro, una empresa. Tú sí, una persona natural, pero una empresa que se define por tener fines de lucro, esto es lo que se decidió. No podía controlar una universidad. Perfecto. Prohibido, inconstitucional. También decidido por el tribunal. 3. Pongamos más casos. Ponga todos los que quiera. El legislador decidió que la situación de no bajo este gobierno, por supuesto, bajo el anterior, que la situación de los trabajadores era difícil en la negociación y que para que los trabajadores pudieran proteger ellos mismos, no la ley, ellos mismos, para que pudieran habilitarlos a proteger más eficazmente sus derechos, el legislador quería beneficiar, fortalecer la negociación colectiva, cosa de que el empresario no se relacionara directamente con cada trabajador, porque ahí la asimetría es demasiado grande, sino que negociara con el sindicato. ¿Cuál es el problema que pasa en muchas empresas? Por supuesto que no en todas, está bien, pero ¿cuál es el problema? El problema es que a veces algunos empresarios lo que hacen es fomentan el surgimiento de grupos ad hoc de trabajadores que se arman solamente para negociar y entonces ponen a los trabajadores en guerra entre ellos y de ese modo algunos empresarios obstaculizan la negociación colectiva y debilitan al sindicato, que dijo el legislador. Dijo, para evitar ese problema, la negociación colectiva tiene que ser con el sindicato. No puede haber estos grupos especiales que surgen para la negociación. ¿Qué pasó? Esto es lo que se llamó titularidad sindical. Titularidad sindical quiere decir solo el sindicato negocia en la negociación colectiva. Y de ese modo, entonces, el sindicato va a estar en condiciones de proteger mejor los derechos de los trabajadores y podrá llegar a mejores, en fin. Inconstitucional. Yo pensé que eso existía. No. Inconstitucional totalmente. Es que no pasa que se anuncie la ley, pero después llega el tribunal y dice, no vale. Entonces, inconstitucional. Son todos casos. ¿Para qué hablar del caso del aborto? 4. Aborto. El legislador decide que el aborto se justifica en 3 causales, ¿no? Y que la objeción de conciencia la puede oponer un médico individual que tiene una conciencia, pero no la puede oponer la institución. Pero claro, eso afectaba a la Universidad Católica y la Universidad Católica tiene demasiado poder. Entonces la prohibición de la objeción de conciencia
institucional, inconstitucional. Oye, pero... Entonces, claro. Si usted se fija, ¿cuál es el patrón aquí? Sentémonos y seguimos conversando del patrón. El patrón es lo que intenta, digamos, la política que tenemos, que es una política en que les cuesta ponerse de acuerdo y que es difícil, pero a veces, como en estos 4 casos, llega al final. Y llega al final intentando adoptar una decisión cuyo sentido es proteger al ciudadano del abuso. ¿Y cómo aparece la Constitución? ¿Aparece la Constitución del lado del ciudadano para fortalecer esa protección? No, aparece del lado de las empresas, protegiendo a las empresas para que no haya un CERNAC poderoso. Aparece del lado de las empresas que quieren ser dueñas de universidades para protegerlas para que puedan ser dueñas de universidades. ¿Aparece del lado de los sindicatos? No, aparece del lado de los empleadores. ¿Aparece del lado de las mujeres que quieren abortar en esas 3 circunstancias extremas? No, aparece del lado de los poderosos como la Universidad Católica que quieren excluirse ellos mismos. Y entonces el ciudadano dice, el ciudadano no se lo dice, el ciudadano no se dice, por supuesto. El problema que yo tengo es que la Constitución es un problema y necesitamos una nueva Constitución. No se lo dice así porque el ciudadano no usa el lenguaje del abogado, es obvio. Lo que el ciudadano dice, estoy hasta aquí de que me abusen y los políticos no sean capaces de solucionarlo. Pero esta es la razón, esta es la Constitución. Perfecto. Sergio. Soltaron a la jauría, se nota en Villa Alemana, en la noche, en la mañana, a cualquier hora del día. Por convicción y por vía se impone a la represión la fuerza de la razón, aunque violenten de nuevo, pues va a ganar el apruebo de nueva Constitución. Pues va a ganar el apruebo de nueva Constitución. Seguro que sí. Es un silente testigo de la represión sufrida, el alcalde en su guarida con cara de mal amigo. Yo sé que poco consigo exigiéndole postura a favor de la cordura y en contra del opresor, porque se arrima el calor que le da esta dictadura, porque se arrima el calor que le da esta dictadura. También la gobernación es principal responsable, porque por más que se le hable no para la represión. Ellos tienen la misión de controlar la osanada, si fuerza descontrolada y en apego a la justicia, pero es mayor la justicia de los pacos en manada, pero es mayor la justicia de los pacos en manada. Yo expreso así mi protesta en contra de este gobierno que nos ofrece el infierno camuflado en su propuesta. Que se vayan a la cresta con su enredada madeja que manipula y maneja la voluntad popular. Que no vuelvan a mandar los lobos con piel de oveja, que no vuelvan a mandar los lobos con piel de oveja. Yo quiero eso para Chile, también para esta comuna, que cada idea sea una, se multiplique por miles, que se vayan los fusiles que apuntan al pueblo unido, que lo sepan los nacidos y los que están por nacer. Nacimos para vencer y no para ser vencidos, nacimos para vencer y no para ser vencidos. Nueva Constitución,
su escudo es un corazón. Nueva constitución. Nueva constitución. Quiero partir en primer lugar con la idea de constitución. Ustedes saben que el primer módulo, precisamente que estuvo a mi cargo, se denominó constitucionalismo y constitución, porque la constitución, se decía allí, es la expresión escrita de un fenómeno que surge a partir del siglo XVIII y cuyo objeto fundamental es limitar el poder. Ahora bien, la Constitución, les quedó claro en el curso, no es solamente una norma jurídica, la norma de máxima importancia dentro del ordenamiento jurídico positivo, sino que es una norma de profundo contenido político, en la medida que ella organiza el poder, distribuye las funciones básicas del Estado entre sus distintos órganos y diseña los mecanismos de pesos y contrapesos entre esos órganos para evitar, como decía Montesquieu, que cualquiera de ellos se sienta tentado a monopolizar el ejercicio del poder. Como pacto fundamental, la Constitución debe reflejar en esencia lo que una sociedad es en el presente, incorporando las lecciones de su historia y también con una visión de futuro. Y entonces, derechamente aquí, de cara al proceso constituyente que Chile está enfrentando, una de las primeras preguntas que surgen tiene que ver con qué tipo de poder constituyente se está ejerciendo, de aquellos que ustedes vieron en el curso, que puede ser el poder constituyente originario y el poder constituyente derivado. Fíjense que en este caso, pese a que el plebiscito del 25 de octubre llevará a la determinación de si Chile se va a dotar o no de una nueva constitución que reemplace a la actualmente vigente, no obstante tratarse de una nueva constitución, ella va a ser fruto del poder constituyente derivado. ¿Por qué? Porque el 24 de diciembre del año pasado se publicó en el diario oficial la ley 21.200 que reformó la Constitución Política, concretamente su capítulo 15, agregándole una segunda parte. Es decir, si bien mantenía el ejercicio del poder constituyente derivado o de modificación de la Constitución en el Congreso Nacional, con la sanción posterior del presidente de la República. No obstante aquello, como digo, se introduce esta segunda parte del capítulo 15, que se denomina precisamente el procedimiento para elaborar una nueva constitución. Entonces, la primera paradoja, si pudiéramos llamarlo así, de este proceso constituyente, es que vamos hacia la elaboración de una nueva constitución que reemplace a la actual, pero lo estamos haciendo en virtud de las reglas que se contienen en la misma constitución que se pretende dejar de lado o reemplazar. Normas, como digo, que se encuentran contenidas en su capítulo 15, introducido por esta ley 21.200 del 24 de diciembre del año pasado. La pregunta lógica que surge siempre, ya se trate del poder constituyente originario o del derivado, es que cuáles son los límites que debe respetar este proceso, ya sea de reforma o de elaboración de una nueva constitución. Y en el caso del proceso que estamos enfrentando, la misma ley 21.200, esta ley de reforma constitucional, señala que la convención constitucional, cualquiera de las dos modalidades que se elija, la convención constitucional mixta o la propiamente tal, deberá respetar ciertos límites o ciertas materias que de todas maneras deben estar reflejadas en ese proyecto nueva constitución. Dicho de esta forma, entonces, uno ya podría sostener que la nueva constitución no es una hoja totalmente en blanco, porque derivada de la ley 21.200, leemos hoy día en la Constitución que esta nueva carta tendría que contemplar, en primer lugar, la forma democrática de gobierno, tendría que contemplar la forma republicana de gobierno, el respeto
a las sentencias judiciales ejecutoriadas, es decir, aquellas que ya no admiten recursos y que jurídicamente llamamos por lo mismo sentencias firmes, y al mismo tiempo debe respetar los tratados internacionales celebrados por Chile y que se han ratificado encontrándose vigentes. Estos son, podríamos decir, los 4 límites materiales que van a estar sobre la mesa al momento de empezar el proceso de elaboración de la nueva Constitución. Una persona nos preguntaba efectivamente cómo se puede controlar el efectivo cumplimiento de estos límites. ¿Cómo se puede controlar que la Convención Constituyente respete la forma republicana y democrática de gobierno y los otros 2 límites que yo he mencionado? Lamentablemente, debemos decirlo, el artículo 135 actual de la Constitución impide la revisión por cualquier órgano del Estado del cumplimiento de estos límites materiales. No así de los límites procedimentales, es decir, del procedimiento con arreglo al cual debe elaborarse la nueva Constitución y que está contemplado con mucho detalle en esta nueva normativa introducida al capítulo 15 de la Constitución. Por lo tanto, cuando se trate de límites que tienen que ver con infracciones eventuales al procedimiento de elaboración de la Constitución, ahí es que se va a poder deducir un reclamo ante una comisión integrada por 5 ministros de la Corte Suprema designados por sorteo. ¿Qué tiene este esquema de límites de particular frente a la institucionalidad actualmente vigente? Lo que tiene de particular es que en todos los países del mundo el poder de revisar los límites a una reforma constitucional suele confiársele al tribunal o corte constitucional en el respectivo país. Es así como actualmente la Constitución prevé que una 1/4 parte de los diputados, una 1/4 parte de los senadores o el propio presidente de la República pueden deducir un requerimiento de inconstitucionalidad respecto de un proyecto de reforma constitucional. Claro, y entonces allí es donde se hace este verdadero sorteo, más bien en el sentido sortear, de derivar esta competencia que naturalmente le correspondería al Tribunal Constitucional, y se priva en este proceso la intervención del Tribunal Constitucional, y la razón, podríamos decir, positiva o en la letra de la Constitución es que aquí no estaríamos frente a un proyecto de reforma constitucional, sino que a una nueva Constitución. ¿Qué se deduce lo que estoy diciendo? Que no existe en el procedimiento al que se va a enfrentar la Convención Constituyente la posibilidad de reclamar la infracción de los límites materiales de la Constitución, con el consiguiente impacto que ello podría significar en una competencia que es de suyo natural en los países o en los demás estados conferida al Tribunal Constitucional. Porque en efecto, un tema importante hoy día en la teoría constitucional es que puede haber reformas constitucionales que sean inconstitucionales. Ustedes se preguntarán cómo y desde qué punto de vista. Una reforma constitucional puede ser inconstitucional cuando va, digamos, contra el alma de la Constitución, contra aquellos principios y valores que constituyen la tradición, el reflejo de los aciertos y de los fracasos que un Estado ha experimentado a lo largo de su organización desde que se constituye como república independiente. Por ejemplo, en el caso colombiano, cuando el presidente Uribe quiso impulsar una reforma constitucional para impedir más bien dicho, para eliminar el impedimento de la reelección en la presidencia de la República y poder proyectar su periodo por uno más, la Corte Constitucional de Colombia precisamente determinó que esa reforma era inconstitucional. Por eso puede haber
modificaciones constitucionales e inconstitucionales cuando van en contra, como ocurría en el caso colombiano, de aspectos esenciales como es el principio de la alternancia en el poder, que es propio de la democracia. Por lo tanto, independientemente de que se haya escrito o no en la nueva normativa del capítulo 15, uno podría decir que los elementos de historia constitucional, aquellos que han ido configurando la cultura o la identidad constitucional de un pueblo, debieran ser un límite, debieran también estar sobre la mesa, aun cuando no lo haya, repito, incluido expresamente el procedimiento contemplado en la ley 21.200. Ahora bien, preguntémonos cuáles podrían ser los debates sobre la base de lo que ya hemos escuchado en los distintos foros, en las opiniones de los actores políticos, cuáles podrían ser los contenidos que generaran el mayor debate desde el punto de vista de lo que podría ser una nueva constitución. Y en ese sentido, pareciera que hay, desde el punto de vista de la dogmática constitucional, es decir, de los principios constitucionales y también de los derechos fundamentales, hay dos aspectos que, si uno los une a el estallido social producido en Chile a partir del 18 de octubre, debieran estar muy presentes sobre la mesa en el trabajo de cualquiera de las dos modalidades de la Convención Constitucional. Uno de ellos es el debate en torno a los derechos sociales, derechos como el derecho a la educación, derecho a la salud, el derecho a la seguridad social y eventualmente algunos nuevos derechos como el derecho a la vivienda y el derecho a la protección de la niñez. La problemática que enfrentan los derechos sociales, ustedes la han visto también en los módulos de este curso, y es que básicamente los derechos sociales implican mandatos a los órganos colegisladores para impulsar políticas públicas en el sentido de los principios y valores señalados en la Constitución. Y la idea es que los colegisladores realicen precisamente estos cambios e impulsen esas políticas públicas, porque cuando ello no ocurre, los derechos sociales tienden a judicializarse. Es decir, las personas acuden a los tribunales para obtener aquello respecto de lo cual las leyes no les han dado respuesta. Pero la doctrina dice que llegar al extremo de la judicialización de los derechos sociales es muy peligroso, porque el juez nunca va a tener esa apreciación de contexto que sí pueden tener los tomadores de decisiones, los órganos colegisladores, en el sentido de que para favorecer una determinada política pública, un programa social, va a ser necesario muchas veces recortar los recursos destinados a otra política o a otro programa social. Por lo tanto, la decisión de un juez que hace justicia evidente para un caso concreto puede producir en forma sistémica alguna injusticia cuando obliga a la redistribución de recursos en términos tales que el juez no maneja o que no puede tener acceso a esa visión sistémica que supone el funcionamiento integral del Estado. Pero no cabe duda que aquí va a haber un debate sobre derechos sociales, sobre sus alcances. Pero al mismo tiempo, ese debate debe ser cuidadoso para no generar expectativas en la población, en cualquiera de nosotros, en el sentido de que por el solo hecho de estar escrito un derecho en la Constitución, y me refiero básicamente a los derechos sociales, ello va a significar de inmediato que se garantiza su absoluta eficacia. ¿Por qué? Porque los derechos sociales dependen en gran medida de la capacidad económica del Estado. Y por eso es que Jutta Limbach, presidenta del Tribunal Constitucional Federal de Alemania por varios años, ella también fue la primera presidenta de su Tribunal Constitucional, decía siempre, los derechos sociales básicamente hay que entender que son una cuestión del legislador, no necesariamente del juez. ¿Por qué? Porque solo el legislador tiene este manejo sistémico de la capacidad económica del Estado para dar satisfacción a derechos concretos. Por lo tanto, aquí hay que tener mucho cuidado con hacer probablemente un trasvasije automático
entre las demandas de la ciudadanía, muchas de ellas perfectamente legítimas, que aparecieron después del 18 de octubre, y derechos que se consagren con mucho detalle en la Constitución, puesto que ello no va a significar necesariamente que a esa persona que tiene una necesidad concreta, ese derecho se le va a traducir efectivamente en una respuesta eficaz. Dicho eso, podemos agregar que otro elemento de contenido que ya se prevé que va a tener un fuerte debate en la Convención Constitucional, cualquiera sea su modelo, repito, es el tema de la vigencia al principio del orden público económico, que está estructurado sobre la base del principio de subsidiariedad, que significa en buenas cuentas que las sociedades mayores no deben interferir en la legítima esfera de autonomía de las sociedades menores. Dicho de otra forma, aún más clara, que el Estado no debe interferir cuando las personas o cuando los cuerpos intermedios pueden, por sus propios medios, lograr sus finalidades y contribuir al desarrollo de nuestro país. Por el contrario, el principio de subsidiariedad significa que el Estado sí debe ayudar y debe entrar a modo de suplencia a coadyuvar la situación de aquellas personas que por sus propios medios no alcanzan su pleno desarrollo. Pero hay quienes han dicho, y ustedes lo han escuchado por los medios de prensa, por las redes, que este modelo de orden público económico representaría un modelo asociado a una visión económica e ideológica hasta cierto punto, que es la visión neoliberal. En circunstancias que en las actas de la Comisión de Estudio de la Constitución consta que la Constitución vigente no quiso adherir, matricularse con ninguna política económica determinada, sino que solamente sentar los principios para la relación entre el Estado y los particulares. Otro tema que creemos va a estar muy presente en el debate de contenido va a ser, de acuerdo a lo que se ha sostenido, el debate por el régimen político. Y este debate, perdón, tenemos una pequeña interrupción, pero ya se va a cansar. Ya, también quiere aprender algo sobre la Constitución. Bueno, les decía que otro contenido que se prevé que va a estar fuertemente puesto sobre la mesa en el debate constitucional es el del régimen político. Esta Constitución, la Constitución que hoy nos rige, ha tenido una adscripción a un modelo de presidencialismo que se ha denominado vigorizado. Un modelo de presidencialismo muy fuerte que ha significado, a juicio de algunos, que el Congreso quede bastante jibarizado, o sea, se ha empleado de hecho esa expresión, quede bastante jibarizado en sus manifestaciones y en sus atribuciones. Me van a tener que disculpar un poco, si no, no vamos a poder seguir. Disculpen, esto no sé si es igual que un inconveniente técnico, pero podríamos ponerlo prácticamente al mismo nivel. Les decía que va a haber probablemente una discusión por un régimen político, sobre el régimen político, porque hay quienes ya han sostenido que hay que atenuar el presidencialismo vigorizado que se manifiesta fundamentalmente en las potentes facultades colegisladoras del presidente de la República. En Chile, el presidente de la República tiene iniciativa formal de ley, puede vetar las leyes, puede introducir indicaciones durante la tramitación de un proyecto de ley y además participa activamente en el debate de los proyectos de ley a través de sus ministros de Estado, pudiendo incluso plantear urgencias respecto de algunos de esos proyectos. Por lo tanto, hay quienes ven en estas atribuciones colegisladoras, particularmente en la iniciativa exclusiva del presidente de la República, un gran obstáculo para un despliegue más potente del Congreso como el órgano que representa auténticamente la expresión soberana de la nación a través precisamente de los representantes que son electos ante el Congreso Nacional.
Y por último, diría yo que se puede anticipar al mismo tiempo, desde el punto de vista del contenido de la nueva Constitución, una revisión de la situación constitucional de los órganos que gozan de autonomía constitucional. Y la autonomía constitucional supone fundamentalmente que, por la importancia de las atribuciones o potestades de un órgano, este no pueda ser sometido a fiscalización o algún tipo de control, sobre todo por parte de los órganos políticos como es el Congreso Nacional. Y en esta situación se encuentran fundamentalmente el Banco Central y sus consejeros, que es el que lleva, como todos sabemos, las directrices de la política financiera, de la política crediticia y de la política monetaria en nuestro país. Y por otro lado, en la misma situación, diría yo, está el Tribunal Constitucional, cuyos ministros hasta hoy no pueden ser acusados constitucionalmente, sobre la base justamente de que no resultaría lógico que el órgano que debe ser controlado, en este caso el Congreso Nacional que expide las leyes, pudiera quedar en una situación de revisar las decisiones del órgano que precisamente ejerce ese control. Yo diría que estos 4 contenidos que he mencionado, derechos sociales, el concepto de orden público económico y sus diversas manifestaciones en la Constitución, la situación del régimen político y la revisión de las llamadas autonomías constitucionales van a ocupar parte importante del debate de la Convención Constituyente. Y antes de dejar de lado el tema del contenido, es importante que ustedes queden claros con la idea de que una constitución desarrollada, como podría ser la constitución brasileña del año 1988, con gran cantidad de disposiciones, no asegura necesariamente que se produzcan cambios institucionales ni cambios culturales. No obstante, reconocer que las constituciones desarrolladas son muy propias de los países latinoamericanos, porque pareciera que en este extremo del mundo creemos que cuando las cosas figuran en la norma de máxima jerarquía hay más posibilidad de que se cumplan. Pero eso no necesariamente es así, porque la aplicación de la Constitución, por más que los jueces se empeñen en hacer realidad su eficacia normativa directa, no siempre se traduce para cada persona en particular en una realidad concreta y tangible. Pero además deben tener presente ustedes que una complejidad particular de las constituciones contemporáneas es el carácter abierto de sus disposiciones, lo cual de suyo tiende a darle gran poder a los jueces. Las constituciones contienen reglas, como por ejemplo, el presidente de la República tiene un periodo que dura 6 años y al cabo del cual no puede ser reelegido. Eso es una regla constitucional que no admite mayores interpretaciones. Es absolutamente clara en su exégesis, en su sentido. Pero no ocurre lo mismo con todas las disposiciones constitucionales, particularmente con las que se refieren a los derechos, porque son cláusulas abiertas sometidas permanentemente a la interpretación que los jueces hagan de ellas. Y esto es algo, diría yo, de la naturaleza misma de la Constitución. Es imposible que una Constitución, a modo de un reglamento, pueda definir y conceptualizar cada uno de los conceptos que ella contiene. Y aquí me hago cargo de otra pregunta que se había hecho llegar. ¿Es bueno que las constituciones sean abiertas en el sentido de que eso asegura de mejor manera que la Constitución pueda favorecer el famoso diálogo entre generaciones? Es decir, que una constitución concebida y aprobada en un momento histórico sea capaz de proyectarse en el tiempo y aplicarse a muchas generaciones venideras, como ha sido justamente el caso notable de la Constitución de Filadelfia de los Estados Unidos de 1787. Ahora me voy a quedar con 2 puntos finales en esta especie de semblanza genérica basada en las propias preguntas y comentarios de ustedes a partir de nuestro curso. Me han
hecho llegar una pregunta relacionada con la naturaleza del plebiscito del 25 de octubre en cuanto al contenido de las dos cédulas electorales. Efectivamente, si uno analiza las cédulas electorales con objetividad, la primera cédula contiene la opción ¿aprueba usted o rechaza usted una nueva constitución? La segunda cédula electoral nos pregunta qué órgano desea que redacte la nueva constitución. Una convención constitucional mixta, integrada por la mitad de parlamentarios y por la mitad de convencionales constituyentes elegidos directamente por la ciudadanía, o bien una convención constitucional que va a ser íntegramente elegida hasta alcanzar el número de 155 convencionales constituyentes. La pregunta que se nos ha formulado es si la primera cédula electoral guarda siempre correlación o congruencia con la segunda cédula electoral. Y desde un punto de vista estrictamente objetivo, aquí estamos haciendo un análisis académico que no tiene que ver con las opciones particulares de cada uno, sino entregando elementos de juicio, no cabe duda que la segunda cédula electoral es un corolario, una consecuencia lógica de la opción apruebo, puesto que si una persona aprueba una nueva constitución, evidentemente va a interesar conocer cuál es el órgano que a juicio de esa persona debiera redactarla. En cambio, si una persona rechaza una nueva constitución, no se ve la lógica, la congruencia inmediata con una segunda cédula electoral que le pregunte a usted qué órgano desea que redacte una nueva constitución en circunstancias que usted ha rechazado en la primera opción. Por lo tanto, no quiero decir que este sea un defecto de las normas procedimentales incluidas en el capítulo 15, pero evidentemente complica desde el punto de vista del ejercicio del derecho ciudadano a cada uno de nosotros si deseamos mantener una congruencia en el supuesto caso de que nuestra opción fuera el rechazo. Y me quedo por último en algunos aspectos relacionados esta vez con la Convención Constitucional. Y nos han hecho llegar ya preguntas sobre el tema de las candidaturas a convencionales constituyentes. Para que una persona sea electa como convencional constituyente, la Constitución indica hoy que basta que sea ciudadano, es decir, un chileno, independientemente cuál sea la calidad por la cual haya adquirido la nacionalidad chilena, que haya cumplido 18 años de edad y que no haya sido condenado a pena aflictiva, que es una pena superior a 3 años y 1 día. Pues bien, ¿cómo se van a armar las candidaturas a convencionales constituyentes siguiendo las reglas de la Ley Orgánica Constitucional de Votaciones Populares y Escrutinios que establecen distritos electorales para efectos de la elección de los diputados? Y, a su vez, la cantidad de convencionales que va a elegir cada uno de estos distritos, que son agrupaciones de comunas, va a depender fundamentalmente de la cantidad de población que exista en cada uno de esos distritos. ¿Y quiénes podrán presentar candidaturas? Desde luego, los partidos políticos que pueden ir solos o pueden ir en pactos electorales, es decir, unidos a otros. Pero también pueden presentar candidaturas las personas independientes, cualquier persona que con vocación de servicio público crea que pueda aportar al debate constitucional. Hay diferencias que se observen al día de hoy. No sabemos si en 20 días más esta situación pueda cambiar. Hay diferencias entre candidaturas de convencionales constituyentes presentadas por partidos políticos que van solos o en pacto electoral o candidaturas presentadas por personas independientes. Hay diferencias de requisito, puesto que los partidos políticos simplemente tienen que presentar candidaturas que se realicen sobre la base de quienes son militantes de esos partidos políticos, y ello se comprueba fácilmente con el registro público que lleva al efecto el servicio electoral
para quienes son militantes. O sea, si yo quiero saber si aparezco como militante de un determinado partido, yo puedo solicitar esa información al CERVEL. En cambio, en el caso de las candidaturas independientes ya se ha observado un problema práctico, y es que la ley de votaciones populares y escrutinio exige un porcentaje de la población electoral del país que apoye la respectiva candidatura independiente. Y además se exige que ese apoyo se manifieste a través de una escritura pública firmada presencialmente. Por lo tanto, lo que hemos observado es que el CERVEL ha estado desarrollando una serie de gestiones para que le den las potestades para liberalizar la cantidad de requisitos de las candidaturas independientes, de tal forma de colocarlos en un principio de igualdad, como hoy día señala la Constitución, a las candidaturas de convencionales constituyentes respecto de las candidaturas de independientes. Y si ustedes preguntaran, ¿y en el desarrollo de la Convención Constituyente habría diferencias entre unas y otras? Bueno, los partidos políticos, de acuerdo a su ley orgánica, tienen por misión apoyar a sus candidatos. Los partidos políticos suelen tener centros de estudio para brindarle asesoría legislativa hoy día a sus parlamentarios. Por lo tanto, uno supone que este va a ser el sistema a través del cual los partidos políticos van a apoyar a los convencionales constituyentes que se elijan en esas listas de partidos o de pactos de los mismos. Pero en el caso de los candidatos independientes, uno puede preguntarse legítimamente qué apoyo técnico van a tener. ¿Es similar al de los partidos políticos? Pareciera que no, y ahí entonces el rol de la Secretaría Técnica de la Convención Constituyente puede resultar muy importante. Un segundo dilema, aparte de esta diferencia que estamos observando entre candidaturas de convencionales constituyentes que van por partidos o pactos de los mismos y las de independientes, un segundo dilema que permanece abierto para nosotros aún es el del reglamento de la Convención Constituyente. La Constitución solo indica que una vez proclamados los resultados de quienes han salido electos convencionales constituyentes por el Tribunal Calificador de Elecciones, esto se comunicará al presidente de la República, quien debe convocar a que se reúna la convención. Y a falta de lugar físico, debe reunirse en la sede del Congreso Nacional. Pues bien, ¿qué va a hacer ese primer día la Convención Constituyente? La Constitución le dice, al menos usted debe hacer dos cosas. Primero, debe elegir su presidente y su vicepresidente, y debe diseñar las bases para ir preparando el reglamento de la Convención Constituyente, que va a detallar la forma de funcionamiento de la Convención, vale decir si van a funcionar por comités, si va a existir la posibilidad de que sectores de la sociedad civil asistan a través de audiencias públicas u otros mecanismos a hacer valer su opinión en el trabajo constitucional. Y al mismo tiempo, en ese reglamento debe respetarse también el acuerdo adoptado por los partidos políticos el 15 de noviembre pasado, en el sentido de que la aprobación por acuerdo de la Convención Constituyente de las normas que sean fruto de su trabajo, tanto las del reglamento como las de la Constitución que se prepare, debe ser por los 2/3. Y la duda que se ha levantado, y ustedes lo han visto en las columnas de opinión, ¿cómo se va a configurar la regla de los 2/3 que tiende a favorecer los consensos? ¿Va a ser necesario que los 2/3 concurran respecto de cada artículo de la nueva Constitución, o se va a someter un capítulo completo, por ejemplo, el capítulo relacionado al Tribunal Calificador de Elecciones, a la aprobación de los 2/3, o definitivamente se va a aprobar por mayorías menos calificadas y se va a dejar la regla de los 2/3 para aprobar la Constitución final, ese proyecto último como un todo? Son dilemas o interrogantes que hoy día están pendientes porque no sabemos cómo lo va a abordar el reglamento o los va a abordar el reglamento de la Convención Constitucional. Y con esto creo que también me referí implícitamente al último punto de mi minuta, que era la regla de los 2/3 y cómo aplicarla,
pero sin duda si hay preguntas respecto de cada uno de estos puntos adicionales, a partir de este momento estamos listos para responderlas, Simón. Perfecto, gracias profesora. Hay muchos temas, le cuento que tenemos cerca de 600 personas conectadas que nos han enviado sus preguntas, los ayudantes la están recopilando, hay diversos temas respecto a su presentación, profesora. Así que, primero hacer una pregunta respecto a, nos pregunta Valentina Velarde, si usted tuviese que indicarnos una posible ventaja o desventaja de un proceso constituyente en el cual se somete Chile, ¿qué nos podría comentar desde su experiencia, también de lo que ha sucedido en otros países? ¿Existe algún riesgo, nos pregunta Valentina, cuando uno se somete a un proceso constituyente, o más bien hay una conversación entre la ciudadanía de cara a esta carta política que se ha establecido? Y además aprovecho de preguntarle, de incorporar la pregunta de Elizabeth Ayala, que si Chile hoy día está maduro como país para escribir una nueva constitución. ¿Nos hace falta? Usted algo comentó al principio de qué aspectos agregaría o qué aspectos son fundamentales, como tal el orden público económico, pero ¿cree usted que Chile estamos preparados para una nueva constitución? ¿Qué nos puede comentar respecto a eso, profesora? A la pregunta de Valentina y Elizabeth. A ver, partamos por estas dos primeras preguntas. Muchas gracias a todos los que se están animando a formularnos preguntas, porque para eso estamos, para colaborar e integrar el curso de la mejor forma posible. A ver, yo diría que frente a la pregunta sobre los riesgos de un proceso constituyente y cuáles serían las ventajas o los inconvenientes, mi primera aproximación, Valentina, sería responder desde el punto de vista de la cultura política. Sucede que cuando un Estado, cuando un país tiene altos grados de consenso sobre los aspectos fundamentales, el riesgo de emprender un proceso constituyente es directamente menor al que podría experimentar un país, como suelen ser todos los países latinoamericanos, incluidos Chile, donde cada cierto tiempo sentimos que tenemos que estar revisando las piedras angulares de nuestra organización política. Dicho en otras palabras, si estuviéramos en Gran Bretaña, por ejemplo, enfrentados a un proceso constituyente, a nadie se le ocurriría, creo yo, discutir el régimen de la monarquía parlamentaria y las prácticas que a lo largo del tiempo han sido inherentes a ese proceso parlamentario. Probablemente habría mejoramientos desde el punto de vista del proceso legislativo, sobre una mayor participación ciudadana, pero esos cimientos quedarían inalterables. A mí me parece que lo que han demostrado los procesos constituyentes latinoamericanos es que suelen ser muy difíciles, porque estos procesos suelen llevar implícitos a su vez procesos de deconstrucción de la cultura o de la sociología sobre la cual se ha edificado una historia. Dicho en otras palabras, siempre existe el riesgo de que algunos quieran refundar totalmente lo que hemos venido construyendo durante 200 años de historia. Y termino la pregunta o la respuesta a tu pregunta, Valentina, diciéndote que la experiencia comparada de los procesos constituyentes en América Latina revela que hay dos causas que suelen ser comunes y que yo creo que en Chile también están presentes en este proceso constituyente. Primero, el fuerte cuestionamiento a las instituciones representativas o, dicho de otra manera, a las élites políticas. Eso ha sido un fenómeno que se ha repetido en la gestación de la Constitución colombiana, brasileña, ecuatoriana, boliviana, de República Dominicana, por solamente recordar las últimas modificaciones importantes en América Latina. Y la segunda causa tiene que ver con las desigualdades. Efectivamente, nosotros en Latinoamérica somos sociedades en las cuales, aun cuando Chile haya crecido, como dice Carlos Peña muy acertadamente, el crecimiento ha significado a su vez que nuestras expectativas crecieron.
y el sistema no necesariamente ha sido ecuánime en la respuesta de esas expectativas. Por lo tanto, se generan sentimientos de inequidad o sentimientos de desigualdad que pueden hacer cifrar nuevamente en la Constitución o en el proyecto de nueva Constitución esperanzas que se vean frustradas en definitiva. Y respecto de la segunda pregunta acerca de si Chile está maduro, yo creo que la respuesta que ello es que ningún país, sobre todo los latinoamericanos, ustedes van a pensar que yo soy como la resurrección de Diego Portales, ¿verdad? Que decía que los países latinoamericanos no estaban preparados para la democracia, pero lejos aquello de mi pensamiento. Simplemente digo que me he convencido que los momentos constituyentes en el mundo no surgen justamente en periodos de normalidad, en periodos de estabilidad institucional, sino que surgen en periodos de crisis, en periodos de inestabilidad. Si eso significa necesariamente inmadurez, yo no lo plantearía de esa manera, diría que más bien hay que observar si el ambiente nacional se muestra proclive a alcanzar consensos en aspectos fundamentales. Y esa es una respuesta que yo quisiera dejarle entregada a cada uno de ustedes, porque es una respuesta muy contingente en el fondo. Creo que simplemente observar el escenario nacional, más que madurez, lo que debiéramos preguntarnos es, ¿estamos preparados como sociedad? ¿Hemos dado ejemplos como sociedad de estar dispuestos a avanzar, pero cediendo algunas cosas, ¿verdad?, con tal de asegurar lo fundamental? Creo que esa es la pregunta que hoy día tenemos que hacernos como sociedad de cara al proceso que enfrentamos. Le devolvemos la palabra a Simón. Perfecto, muy clara su respuesta, profesora, muchas gracias. Bueno, a los que nos están comentando les digo que estamos procesando sus preguntas, obviamente no van a alcanzar a ser todas respondidas, pero estamos tratando de abarcarlas todas y agrupándolas. Profesora, eventualmente en este proceso que se ha establecido, vamos a tener un plebiscito de entrada, elección y el trabajo de la convención, y un plebiscito de salida ratificatorio, ¿cierto? En este trabajo de la convención va a haber un quórum de 2/3 para adoptar ciertos acuerdos, ¿cierto? Existen muchas dudas respecto a qué pasa si es que hay una materia que no logra tener esos 2/3 del acuerdo. ¿Qué sucede con esa materia? Con ese derecho que se establezca, con esa regulación. ¿Pasa a ser materia de ley? ¿A ese tipo de ley? ¿A qué tipo de ley? Hay mucha duda con respecto a qué pasa si es que algo no queda en la Constitución, que algo quizás que debería o uno esperaría que estuviese en la Constitución, no logra los 2/3, sino que pasa una ley. Y con respecto a, también vinculado como esta especie de transición, ¿cómo se van a comunicar? ¿Cómo va a ser esta transición entre dos posibles nuevas constituciones? Perdón, entre una constitución y una posible nueva constitución. ¿Cómo va a ser esa regulación, ese trámite? Y una tercera pregunta es, ¿el Congreso va a seguir funcionando? O sea, durante estos posibles 9 meses de trabajo de la Convención, ¿van a seguir habiendo leyes? Algo así pregunta Marcelo Baeza. ¿Esas leyes son válidas, debidamente promulgadas, o cuando se establezca la eventual nueva Constitución van a ser derogadas? ¿Cómo? Existe mucha duda e incertidumbre con respecto a qué marco legal nos vamos a regular. ¿Qué nos puede comentar? Muchas gracias, Simón. Yo creo que todos se dan cuenta por qué Simón Pinto es el coordinador del Foro Constitucional, porque tiene mucho conocimiento constitucional y traduce perfectamente las preguntas e inquietudes que ustedes están formulando. Gracias. Efectivamente, se ha hecho mucho caudal y ha habido un discurso importante en algunos sectores respecto de que lo que no se apruebe en la Convención Constitucional por los 2/3 pasa automáticamente a ser materia de ley. A mí me parece que una afirmación tan categórica desconoce la diferencia esencial que existe entre una constitución formal y la constitución material, que tú le estudiaste, Simón, hace algunos años atrás cuando estuviste en clase conmigo de Derecho Constitucional. Esta diferencia es muy importante porque formalmente uno podría decir que es constitucional solamente 2 o 3 artículos porque son los que aparecen en la Constitución. Pero resulta que la Constitución es más bien lo que Aristóteles dijo en la antigüedad clásica. Es la forma que tiene un Estado de organizarse en relación con el ejercicio del poder,
de tal forma que esa definición básica que no la he inventado yo, que viene desde la antigüedad clásica y que ha acompañado el desarrollo del constitucionalismo, debe iluminar este proceso constituyente y, en consecuencia, no porque algo no se apruebe por los 2/3, quiere decir automáticamente que deja de ser una materia que es sustancialmente de carácter constitucional. Y ustedes se preguntarán, ¿y qué se podría hacer en ese caso? Por ejemplo, si quedara fuera, vamos a suponer, cualquier materia que se estimara, si quedara fuera porque se les olvidó, por último, regular los aspectos relativos a la nacionalidad. Vamos a poner un ejemplo bien neutro, desde el punto de vista incluso político contingente. Pero sucede que todas las constituciones del mundo son las que determinan cómo se accede a la nacionalidad y cómo se puede perder la nacionalidad. Por lo tanto, ¿qué correspondería si es que no hubiera existido acuerdo de los 2/3 en la Convención para regular esa materia? Eso no significa que habría que dictar una ley orgánica constitucional o una ley de quórum calificado. La consecuencia, desde mi modesto punto de vista, es que debiera tramitarse. Una vez realizado el plebiscito de salida al que se refirió Simón, que hubiera aprobado esa constitución con esa omisión sustancial, el Congreso debiera abocarse, en virtud de la primera parte del capítulo 15 que está vigente, a complementar en la Constitución aquello que, siendo materialmente constitucional, no alcanzó a figurar en ella y que es fundamental para el funcionamiento del Estado. Ahora, si en definitiva se adopta el acuerdo de que cualquier reforma constitucional que se promueva a futuro en la nueva Constitución debe ser sometida a plebiscito, perfecto. Entonces se someterá a plebiscito solamente ese capítulo aprobado por el Congreso en ejercicio del poder constituyente derivado, que pasará nuevamente al escrutinio ciudadano. Pero no es cosa de derivar automáticamente a la norma inferior, que es la ley, lo que es materialmente constitucional. Ahora, respecto a la pregunta de qué va a pasar con el Congreso. Bueno, esta reforma constitucional del 24 de diciembre del 2019 señala que la Convención Constitucional va a ser soberana en cuanto a su función, que es elaborar una nueva Constitución, pero que no va a impedir dos cosas. Primero, que mientras la Convención Constitucional termine su trabajo, va a seguir rigiendo plenamente la Constitución actualmente vigente, que no la quiero llamar la Constitución del 80 porque hace mucho tiempo dejó de serlo. Ha tenido más de 200 modificaciones en artículos precisos, de tal forma que podríamos decir es una leve sombra de aquella que entró a regir el 11 de marzo del 81. Ha sido sustancialmente modificada en democracia. Por lo tanto, mientras trabaje la Convención Constitucional y mientras no tenga un texto que se nos someta a plebiscito y nos digan aprueba o rechaza usted este proyecto de nueva Constitución, sigue rigiendo en plenitud la actual Constitución con todas sus normas incluidas. Todas, absolutamente todas, incluso aquellas que estén cuestionadas. Y una segunda regla que contiene la Ley de Reforma Constitucional de diciembre de 2019 es que la Convención Constitucional no puede alterar, o más bien debe respetar el funcionamiento de las competencias de los órganos del Estado. En consecuencia, en el caso del Congreso, el Congreso va a seguir funcionando. Y si lo que hubiera triunfado como consecuencia de la prueba hubiera sido la Convención Constitucional mixta, donde el número de 172 se va a descomponer en 86 convencionales íntegramente elegidos por la ciudadanía y en 86 parlamentarios que debe elegirlos el Congreso Pleno, lo que va a significar es que en esa hipótesis, ¿verdad?, el Congreso va a seguir aprobando leyes como hasta ahora lo ha hecho, pero en la práctica va a trabajar la mitad del Congreso Nacional, la mitad aproximadamente. ¿Por qué? Porque
los convencionales constituyentes que a la vez sean parlamentarios no pierden el cargo de parlamentario, sino que solamente quedan excusados de asistir a las sesiones en las cuales se van a debatir y despachar las leyes. Por lo tanto, de tener un Congreso que hoy día está integrado por 155 diputados y por 52 senadores, réstenle ustedes a ellos 86 y van a ver que es una cantidad que prácticamente llega a la mitad del Congreso Nacional, que va a estar trabajando en otra cosa, que es la elaboración de una nueva Constitución. Espero haberle respondido a Marcelo sus inquietudes. Perfecto. Profesora, nos queda un par de minutos para unas últimas preguntas. Ha existido, después de octubre se convocaron a distintos cabildos autoconvocados, que se llamó. De hecho, el mismo gobierno llamó a un proceso de diálogo, la presidenta Bachelet, el proceso anterior también, en su último gobierno, también se generaron unos diálogos constitucionales donde la gente conversó, hubo harta participación. Y en ese sentido hay una pregunta que plantea Camila León, que qué gestiones de participación ciudadana deberíamos replicar o considerar en relación al derecho comparado, esto a la experiencia en otros países, en una eventual nueva constitución. Se lo pregunto de dos aspectos. Primero, en cuanto a la elaboración de la nueva constitución, primero si se establecen o no mecanismos en que la gente va a poder participar, va a poder ir a las comisiones, los mismos convencionales, por ejemplo, van a sesionar en regiones, si es que eso ha establecido en Chile y si es que hay alguna experiencia que usted recomendaría hacer para que la ciudadanía también participe de ese proceso, más allá de la elección propia de los convencionales a través del voto, sino que una participación más de fondo. Y con respecto a lo otro, bueno, veamos eso primero, la participación, y ahora me acordé de lo otro, con respecto a la legitimidad en la participación del plebiscito, porque estamos en una pandemia aún, hay mucha curiosidad, hay algunos sectores que han planteado que teniendo un bajo porcentaje de participación en el plebiscito de entrada, el proceso completo sería ilegítimo. ¿Qué aspectos ve usted? ¿Se define la legitimidad de este proceso en el plebiscito de entrada? ¿O eso es algo que tengamos que analizar ya en el plebiscito de salida, de ratificatorio? Vamos por lo primero. A mí me parece que desde un punto de vista realista hay un proyecto completo de nueva constitución que se redactó, que fue, como aquí se recuerda, el fruto de experiencias de cabildos ciudadanos que, aunque no hayan tenido la participación generalizada de toda la población, dan cuenta naturalmente de inquietudes y se reflejan en normas que fueron propuestas al final del segundo periodo del gobierno de la presidenta señora Michelle Bachelet. Por lo tanto, pareciera que ahí hay una experiencia de participación que, como yo digo, habría que tenerla encima de la mesa. Sin embargo, me parece que no es lo único desde el punto de vista de la participación, en primer lugar, porque creo que la situación del país ha cambiado. Creo que al momento de realizarse esos cabildos ciudadanos, estábamos en otro momento social, en otro momento económico, que lo ha venido a arrojar con tristes resultados esta pandemia. Por lo tanto, yo no replicaría ni diría que el pueblo ya se pronunció el año 2016, 2017 y que tenemos que quedarnos con aquello, porque ese pronunciamiento me parece que fue en un momento de la vida del país distinto al que hoy día se vive. Hoy día interesa, creo yo, a la población cómo se va a proteger efectivamente la libertad de trabajo, cómo pueden haber principios de carácter constitucional que fomenten el despliegue de la actividad económica productiva del país para que haya crecimiento, nuevas fuentes de trabajo y se absorba ese desempleo que en el trimestre que va de mayo a julio llegó a más del 13% de la fuerza laboral. Entonces, dicho eso, le diría a quien formuló la pregunta que respecto a las experiencias comparadas, yo creo que no hay dos voces en diferenciar o en no concordar en que en la experiencia de Islandia de elaboración de una nueva constitución que finalmente no resultó aprobada por el Congreso, es una experiencia muy interesante
se cita en todos los textos de derecho comparado como una experiencia de constitucionalismo participativo o de crowdsourcing, como se ha llamado, y básicamente se caracterizó por lo siguiente. Primero, la Convención Constitucional o el Consejo Constitucional creó una página web donde por un lado iba transparentando el avance del trabajo constitucional y cada persona podía hacer llegar comentarios respecto de aquello, y al mismo tiempo creó una red social, ¿verdad? Un canal en una red social precisamente para captar inquietudes ciudadanas. Y una tercera modalidad que usó fue un sistema de convocar audiencias públicas a distintos sectores de la sociedad civil. Por ejemplo, a los representantes de los pueblos originarios, si es que no logran tener escaños finalmente en la Convención Constituyente, a los representantes de los empresarios, a los representantes de los pescadores artesanales, a los representantes del Colegio de Profesores, a los representantes de los estudiantes de la enseñanza media. Y se escuchó en audiencias públicas a esos sectores respecto de inquietudes que el Consejo o la Convención Constitucional las tradujo en inquietudes constitucionales. Porque probablemente un alumno de enseñanza media va a ir a la Convención Constitucional y con justicia va a decir: quiero educación de calidad. Pero eso no es necesariamente un contenido constitucional. En cambio, sí lo es que la Constitución diga que el Estado tendrá el deber de no solo hacer obligatoria la enseñanza desde el primero básico hasta el término de la enseñanza media, sino que de garantizar un acceso equitativo y equilibrado a las diversas formas de educación post-enseñanza media, que no necesariamente debiera ser la educación universitaria, sino también la técnico-profesional, valorada de la misma manera que la educación superior universitaria. Por lo tanto, a mí me parece que el ejemplo islandés es un magnífico ejemplo de lo que debiera recoger el reglamento de la Convención Constituyente. Por ahora, lamentablemente, lo que estoy diciendo y lo que a ti te preocupa son declaraciones de buenas intenciones, pero la respuesta va a tener que venir dada, ¿verdad?, por la forma en que el reglamento de la Convención Constituyente recoja la participación de lo que llamamos la sociedad civil o del no Estado, que no necesariamente se va a sentir interpretada e interpelada por aquellas personas que resulten electas como convencionales constituyentes. Por ahí me quedaría. Perfecto. Profesora, le quiero agradecer las preguntas. Yo creo que ya estamos en el tiempo. Le quiero agradecer a todos los que nos están mirando en este momento, que continuaron la transmisión de este primer webinar. Tenemos un segundo webinar la próxima semana, el jueves 15, también a las 6:30, con la profesora Alejandra Valle. Así que estamos recopilando todas sus preguntas, las vamos a sintetizar y poder realizarlas en ese webinar. Les recuerdo que estamos realizando charlas, talleres de formación ciudadana a distintas organizaciones sociales que las pueden solicitar en foroconstitucionaluc.cl. Ahí en mi nombre aparece la dirección que la pueden revisar. Profesora, la quiero invitar a que nos deje unas últimas palabras de aliento a los alumnos, a que todavía nos queda curso por adelante, nos quedan 2 módulos todavía, así que por mientras le transmito el agradecimiento de Robinson, Elizabeth, gracias a la universidad, agradece Claudia, muy buen curso, gracias profesora, muy bueno, muchas gracias, en fin. Profesora, nuevamente gracias por su tiempo, participar con nosotros, y la quiero dejar que nos deje unas últimas palabras de aliento a los alumnos y una reflexión también de qué es lo que se nos viene. Bueno, primero que nada agradecer a Simón, que hace un estupendo rol de coordinación y ya se han dado cuenta también como moderador de estos webinars. Quiero agradecer a todo aquel grupo de alumnos que ustedes no ven en la pantalla, pero que han trabajado arduamente en procesar sus preguntas, en juntarlas en temas afines para que podamos abarcar la mayor cantidad de inquietudes posible. Quiero agradecerle finalmente a ustedes, nuevamente, por haber depositado su confianza en la Facultad de Derecho de la UC y por habernos permitido a nosotros, que hemos dedicado una vida al estudio del derecho constitucional, compartir nuestras impresiones y nuestros estudios con ustedes. Y dejarle finalmente una frase para reflexionar.
Peter Haberle, el gran constitucionalista alemán, dice que la constitución ante todo es el reflejo de la cultura de un pueblo. Luego, al momento de ejercer la responsabilidad democrática que vamos a tener de cara al 25 de octubre, creo que es bueno ir con esa frase, ¿verdad?, en nuestra cabeza, en nuestra mente, qué es lo que requiere nuestra cultura hoy, qué es lo que exige de mí como ciudadano, cómo puedo yo aportar mejor al país a través de la decisión que se me está pidiendo. Y entender que finalmente Chile probablemente sea el único país del mundo que va a desarrollar un acto democrático de esta envergadura en pleno estado de excepción. Alguien había preguntado esto, que además convive con un estado de alerta sanitario. Por lo tanto, no hay que descartar porcentajes de abstención electoral, y yo creo que eso no es necesariamente una irresponsabilidad ciudadana, sino que es una manifestación también de las personas del miedo, de la inseguridad, de la falta de certeza ante un combate que es el combate más inmediato que tenemos. Tenemos que erradicar este virus, ojalá para siempre, para que podamos seguir creciendo como sociedad. Muchas gracias. Bien, ha sido un programa más de nuestro Cascabel del Gato. Un saludo fraternal a Juan Carlos y un saludo también fraternal para toda la comunidad palurtaína. Que tengan un muy buen fin de semana. Gracias. ¿Quién le pone el cascabel al gato? ¿Quién se lo pone? ¿Quién se lo pone? ¿Quién le pone el cascabel al gato? ¿Quién se lo pone? Radio Peuco Dañe presentó El Cascabel del Gato, un programa de conversación, denuncia y análisis social de nuestro acontecer local. ¿Quién se lo pone? ¿Quién se lo pone?